Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Es un gusto acompañarlos en su programa La U en su casa, un espacio patrocinado por la Universidad La Gran Colombia. Como siempre, el deber de la Universidad La Gran Colombia es formar y educar a toda su comunidad, pero en valores. En el día de hoy vamos a hablar de cultura financiera. Para hablar de este tema tan importante nos acompaña el profesor Luis Eduardo Rengifo Ariza, investigador y docente de Economía. El profesor Juan Diego Galindo Olaya, coordinador de investigaciones. Bienvenido, es un placer tenerlos en el día de hoy. Gracias. Gracias, Regina. Bueno, vamos a hablar de este tema que a todos nos interesa, el tema de la cultura financiera. Pero ¿hay alguna diferencia entre la cultura financiera y la educación financiera? Sí, Regina, sí hay una diferencia. La una conduce a la otra. La educación financiera nos conduce a generar un cambio cultural en términos financieros en la comunidad. Hoy en día estamos hablando a nivel mundial, no solamente en Colombia, sobre el tema de la educación financiera. La educación financiera directamente se refiere a llevar conocimiento a la comunidad en términos de los principios básicos financieros, para que el individuo se responsabilice de sus decisiones financieras. Ese es el primer punto. El segundo punto es que debe existir toda una coordinación de las instituciones, tanto públicas como privadas, para promover ese proceso de educación financiera. Y el tercer punto que no se puede dejar de lado es la inclusión. La inclusión se refiere a que la educación financiera debe tener una gran cobertura sobre la comunidad, sobre la población en general de un país. ¿Cuáles son esas bases de la cultura financiera que debe tener cada familia? Bueno, la cultura financiera, como decía inicialmente, la educación financiera nos conduce a la cultura financiera, lo que significa que la cultura financiera tiene un ámbito más amplio. ¿Más amplio en qué sentido? En que desde la educación financiera damos o se brinda conocimientos básicos financieros, pero la cultura financiera abarca temas que competen más a organizar la comunidad en términos de proyectos productivos. Entonces, la educación financiera se constituye en ese sentido en un elemento fundamental de la cultura financiera para que la comunidad pueda desarrollar proyectos productivos propios. Hoy por hoy, por ejemplo, en nuestro país, creo que no tenemos ese hábito de cultura financiera. De pronto también, ¿cómo hacer para que la gente lo adquiera? Sí, yo creo que, continuando con lo que decía el profesor Rengifo, cuando hablamos de cultura hablamos de que se vuelva algo inmerso en nuestras prácticas cotidianas. Entonces, de alguna manera, el hecho de que ciertos grupos poblacionales estén alejados del sector financiero y de algunos productos financieros hace que hoy, pues para muchos, digamos, el acceso a ciertos productos sea muy distante y no haga parte de nuestras prácticas. Lo que se busca un poco con, digamos, los ejercicios que estamos iniciando en la facultad con el tema de educación financiera, cultura financiera, a través de este proyecto de investigación, es pensarnos exactamente eso que preguntas acerca de cómo vincular a la población en este tema de la cultura financiera, pero pensándonos sobre todo desde sus prácticas comunitarias y no tanto como desde un ejercicio académico de enseñarles y transmitirles un conocimiento, sino mostrarles cómo desde su ejercicio propio cotidiano de su vida hay ahí una dinámica económica, hay ahí unas prácticas que se pueden articular con el tema financiero puntualmente. Ustedes nos hablan de que han hecho también como un proceso de investigación. ¿Cómo han visto quizás este proceso avanzado? ¿Cómo ha sido de pronto también la acogida de los estudiantes, de los docentes de la Universidad de la Gran Colombia? Sí, nosotros iniciamos este año, en 2014, es un proyecto de investigación que está anclado a una de las líneas de investigación de la facultad y que tiene una proyección social, digamos, en principio, como está planeado desde la universidad, actualmente la investigación, iniciamos con un ejercicio primero como de conceptualización, identificación de, digamos, de rutas potenciales para que los proyectos luego impacten a la comunidad. Y hoy estamos en un ejercicio de levantamiento de estado del arte y de identificación de esas particularidades en educación financiera,
que el profesor Rengifo nos puede profundizar un poco más en eso, pero en ese análisis que se hizo inicialmente encontramos que los modelos de Latinoamérica y Colombia pues están muy centrados en la pregunta acerca de cómo vincular la gente a la banca. Pero hay una pregunta, algo que queda por fuera, que es el tema de la pobreza, que es uno de los principios. Digamos, el análisis que han realizado los organismos internacionales los ha conducido a hacer un diagnóstico a nivel mundial de por qué hablar hoy de educación financiera a nivel global. Y el diagnóstico que realizaron estas organizaciones, la OCDE, por ejemplo, dice y encuentra que a nivel mundial la población tiene un bajo nivel de formación financiera, que es un elemento que definitivamente decide las estrategias de educación financiera hacia el futuro. El otro elemento es que la gran complejidad que ha ganado hoy en día el mercado financiero, la complejidad de los productos que se ofrecen y de todos los mecanismos que le ofrecen a la población para que se vinculen al sistema financiero. Esos son los dos grandes elementos. Por lo tanto, la educación financiera a nivel global se orienta bajo esas dos tendencias, llevar mayor conocimiento financiero a la población en general y el conocimiento de los productos financieros del sistema. Se me queda por fuera un tercer elemento que es muy importante. Ese elemento tiene que ver con la responsabilidad de los consumidores frente al sector. Es decir, hoy en día las crisis financieras permiten establecer que hay cierta responsabilidad también de los usuarios en el manejo de sus finanzas personales. Ese es un elemento fundamental que guía hoy las estrategias de educación financiera. Bueno, con esto hacemos una pequeña pausa, pero no se muevan porque en minutos regresamos con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando de este tema que es la cultura financiera, los procesos de investigación que viene adelantando la Universidad La Gran Colombia frente a este tema y por supuesto para apoyar a la sociedad colombiana y por supuesto apoyar también a la ciudad de Bogotá, que es la principal aquí en el país. Bueno, sigamos hablando de este tema de la cultura financiera. Detrás de cámaras hablábamos, pero quiero preguntárselo aquí, ¿Colombia cómo está frente a otros países de Latinoamérica en el tema de cultura financiera? Bueno, Regina, mira, a nivel latinoamericano tenemos unas características que pueden generalizarse en la región y que son la réplica a nivel mundial de cómo estamos en educación financiera. América Latina también tiene unos muy bajos niveles de educación financiera. Algunos países se caracterizan como Chile, por ejemplo, de tener una mayor inclusión de la población dentro del sistema financiero, pero eso no necesariamente indica que exista una educación y una cultura financiera. En Colombia podríamos decir que estamos por debajo de Chile, que es el que tiene mayor inclusión en la población, pero también tenemos una baja cultura financiera y una baja educación financiera. A eso trata de responder el gobierno con un programa de estrategia de educación financiera, pero en Colombia la denominamos como educación económica y financiera. Esa estrategia de educación económica y financiera está orientada fundamentalmente por los organismos del Estado que se encargan de todo el tema monetario, Banco República, el Ministerio de Educación, Asobancaria, los gremios privados y otras organizaciones públicas, con el fin de comenzar a disminuir el efecto de incluir a una gran parte de la población dentro del sistema, pero capacitar a la población para el mejor manejo. Claro, porque es que el problema fundamental es que
digamos, había programas de formación financiera solo para inclusión, que podrían partir, por ejemplo, de financiarte una idea de negocio, un emprendimiento, y tú empezabas a hacer el uso de los recursos financieros que te daba un banco, por ejemplo, pero tú desconocías un poco cómo usar inteligentemente ese recurso para que no se te agotara en un corto o mediano plazo y digamos esas ideas de negocio pudieran prosperar y aportar un poco a la economía. Entonces la pregunta inmediata es, bueno, si hacemos esa inversión, pero esa inversión no funciona a futuro, sino que siempre terminan siendo, son como inversiones muy cortas, ¿qué hacemos? Y entonces hay que educar a la gente para que cada vez que reciba estos capitales semilla, pues logren hacer el uso y sacarle el beneficio que se espera como cuando se les da, digamos, este recurso. Y entonces hoy la pregunta a nivel nacional es cómo hacemos para que la educación financiera no solo se entienda como hacer uso de esos servicios que tiene la banca, sino mirar un poco una manera de pensar que permita la planeación, la evaluación y que siempre esté proyectada hacia futuro, un poco que perdamos la idea inmediatista de la solución del problema que nos solucionaría, digamos, un préstamo inmediatamente, sino que siempre esté pensada después de esto qué va a pasar, ¿sí? Un poco la educación financiera no pasa tanto con los contenidos puntuales, por ejemplo, que es una cuenta de ahorros que se ven, pero no necesariamente es solo eso, sino es una manera de pensar y de ubicarse en el mundo con proyección a futuro. Podríamos decir entonces que la estrategia que han implementado los países desarrollados hoy en día sería la educación financiera que los ha llevado a esa cultura. Digamos que, digamos más en el contexto latinoamericano, lo que nosotros necesitamos sería, como dice el profesor Juan Diego, conocernos más, cuáles son nuestras propias necesidades. Digamos, América Latina tiene una particularidad. En los últimos años hemos venido creciendo, o sea, el PIB crece, tiene un buen nivel, incluso mejor que los países desarrollados de Estados Unidos y Europa. Pero tiene una particularidad estructural ya de la economía, que es el problema de la pobreza y de la exclusión. A pesar de que la economía crece, pero se siguen manteniendo esos niveles de pobreza y de exclusión de la población. Entonces, esa es una particularidad muy clara. Necesitamos entonces programas de educación financiera que no solamente lleven instrucción a los usuarios, sino que incorporen a la mayor parte de la población, uno, con educación financiera, dos, pero que modifiquen esa cultura financiera en términos de que se planteen desde la comunidad proyectos productivos sustentables, que sería una idea de no programas de corto plazo, sino programas de largo plazo, que es diferente a ciertos programas que se plantean como solamente instrucción financiera, de decirle cómo manejar, cómo conocer los productos financieros de la banca. Es evidente, porque igual tampoco estamos para señalar a nadie, No. pero es evidente que, bueno, frente a los índices de pobreza que hay en el país, obviamente el Estado tiene responsabilidad, pero creería también que las personas también tienen un grado de responsabilidad frente a este tema. ¿Por qué? Porque muchas veces personas pobres no piensan mucho más pobres allá. Entonces piensan de pronto en cosas, no sé si banales por decirlo así, de esta manera, pero usted ve que estratos 1 o 2, por ejemplo, tienen electrodomésticos, televisores, se gastan el dinero de pronto no sé si en la cerveza, en otras cosas, y no piensan más allá. ¿Por qué cree que hoy por hoy esto se da? Sí, eso hace parte de la Ajá. cultura misma en la que nos movemos y es un modo de pensar que está asociado sobre todo, por un lado, a un consumo poco inteligente, llamémoslo así, sí, es un consumo que está caracterizado por adquirir y acumular, pero bajo una condición de tiempo inmediatista, ¿sí? Es decir, soluciono la necesidad que tengo de tener un televisor LCD, ¿sí? Pero mi casa tiene el piso en tierra, ¿sí? Uno ve mucho eso, por ejemplo, en ciertos sectores de la costa. Eh, que en última lo que muestra un poco es que culturalmente nos movemos con esos deseos como
que son punzantes, y es la idea de tener lo último, pero no de invertir y proyectar a futuro nuestros ingresos. Es decir, yo podría tener hasta 2 LCDs y yo lo quisiera es tratar de invertir ese dinero. Pero pasa por un lado por la educación, es decir, por algunos principios básicos de educación, y por otro lado por una idea de cultura, ¿sí? Que Creo que sí, lo que ustedes han mencionado me parece muy importante, y yo agregaría el concepto del ahorro. Digamos, la educación financiera en ese sentido sí nos aterriza mucho. Es decir, le dice al individuo: señor, ¿cuántos ingresos dispone usted mensualmente? Haga un presupuesto de sus gastos. Y ahí es donde cualquier individuo se aterriza y dice: oiga, yo estoy gastando mucho más de lo que yo recibo, entonces vivo en una continua deuda, en un continuo déficit. Digamos que eso es una idea básica inicial para que los individuos comiencen a tener conciencia financiera y comiencen a cambiar su cultura financiera, su comportamiento frente al consumo. No negamos el consumo genera muchas actividades y dinamiza la economía, pero hay que tener una responsabilidad frente al uso del dinero, frente al uso del ingreso. Y eso, digamos, en ese sentido, la educación económica y la educación financiera pueden generar el cambio cultural. Bueno, con esto hacemos una pequeña pausa y en minutos estamos con ustedes. Seguimos con ustedes en su programa La U en su casa. Ya hemos entrado al último segmento de este espacio de La U en su casa. Quisiera preguntarle, porque también detrás de cámaras hablábamos y decíamos, hoy cómo tener esa cultura financiera si nos ganamos un sueldo mínimo donde no nos alcanza para absolutamente nada, a muchas personas. Bueno, yo diría que la opción es no pensar individualmente, sino tratar de cambiar esa cultura en términos colectivos. Es decir, buscar la manera de generar ingresos colectivos, no solamente individuales. Y esa reflexión tiene que partir de la misma comunidad, en términos de qué recursos tenemos, qué potencialidades tenemos, y tenemos que aprovechar eso, generar ese tipo de cultura colectiva en términos financieros. Bueno, para finalizar, es claro que una de las funciones de la universidad en términos de investigación es impactar con sus desarrollos a la población, en términos del mejoramiento de su calidad de vida. Es decir, ¿cuál es la proyección social que se espera con esta investigación? Sí, lo que esperamos para el próximo año es que la facultad cuente, y la universidad también, con un modelo de educación financiera que tenga como principio esto con lo que cierra el profesor Rengifo, y es el trabajo en comunidades. Digamos que va a ser como el eslogan del modelo, y es apostarle a eso que hoy en Colombia es tan débil, que es el trabajo en equipo, y es un trabajo en equipo para producir riqueza y valor a las ideas y a las potencialidades de las regiones. Un consejo para todas las familias que nos están viendo, estudiantes, profesores, porque yo sé que el tema de educación financiera que conduce a la cultura financiera también empieza desde el hogar. ¿Qué le podríamos decir entonces a todas esas personas que nos están viendo? Bueno, yo me atrevería simplemente a agregar que si queremos mejorar nuestras condiciones de vida, que es la aspiración de todos, tenemos que pensar colectivamente. ¿Usted, profesor? ¿Tiene algo Yo que creo decir? que en las familias, sobre todo identificar los potenciales de los hijos y no bloquearlos, sino esos potenciales son los que producen riqueza, las artes, la música, y soñar con eso, porque es lo que puede a futuro producirnos ganancias, yo creo. Bueno, entonces yo creo que son los dones los que nos dan Sí. el dinero, como hablábamos. Camino a la riqueza. Ejemplo, James. James, sí. Bueno, con esto finalizamos nuestro espacio. Muchas gracias
profesor Luis Eduardo Rengifo Ariza. Muchas gracias, profesor Juan Diego Galindo Laya, por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias a ti, Regina. Muy A ustedes amable. también gracias, los espero en un próximo programa.